Muy buenas tardes, espero se encuentren iniciando una productiva semana este 12 de septiembre. Los saluda Facundo Molina, les voy dando la bienvenida a este webinar de inicio semanal que hemos titulado Plan de Trading, que ya lleva varios años y es una cita que varios de ustedes la han tomado como parte de su rutina semanal. Nos alegra recibir gratos y buenos comentarios y tratamos también de ir ajustando a medida que nos acercan sus sugerencias como críticas, que siempre son más que bienvenidas. Les decía mi nombre, para aquellos que no me conocen, con más de 20 años cercanos al trading y desde el año 2005 liderando la academia Molefex, que a partir de ella he tenido la oportunidad de contactar y conocer un montón de personas, varios de los cuales compartimos el trading en el día a día y también son colegas en la toma de decisiones. Les voy dejando un fuerte abrazo y me meto de lleno a este inicio semanal, este lunes 12, donde Wall Street pareciera querer extender su rally alcista, debido, según algunos analistas empiezan a manifestar, por lo menos como efecto en el corto plazo, que se esté descontando una moderación de la inflación. Y claramente en una semana clave, donde en un ratito estaremos viendo el calendario económico con la inflación como plato fuerte de la semana, y ciertamente esta palabra que a mi entender se va a extender en lo que será los siguientes meses hasta el cierre del año. Inflación, recesión, subas de tipo de interés, algunas de las frases más buscadas y que más lógicamente observamos en el día a día sobre cuáles son las causas de lo que están impactando en el mercado. Agregamos, además de la imagen de Powell, sin lugar a duda el protagonista en la próxima reunión de la Reserva Federal, ya que a partir de los datos de inflación y otros datos que se fueron conociendo, está el mercado a la espera de qué pasará con la suba de tipos, cuánto será la suba finalmente y lógicamente el gran causal de los movimientos del mercado. También la tenemos a Yellen por ahí, ya que en sus últimos discursos mantuvo dentro de sus palabras una clara esperanza de evitar recesión, ¿sí? Aunque lógicamente antes de la recesión estamos hablando de la inflación, que ocupa no solamente al organismo liderado por Powell, me refiero a la Reserva Federal, sino también a la presidencia de los Estados Unidos. Entre otros datos de relevancia, vemos una suba del Dow Jones cercana al 2.6%, con fuertes ganancias de la semana pasada que se prolongan el día de hoy, también ganancias en el Nasdaq, también ganancias en estos momentos en el Standard & Poor's 500. Pero, como decíamos recién, tenemos que hacer foco al dato de inflación de agosto, el cual se va a conocer dentro de pocos días y se estima en principio será el argumento clave para la próxima reunión de la Reserva Federal, que, como se empiezan a adelantar, se espera una suba de 75 puntos básicos por parte de la Reserva Federal. Estamos hablando de la próxima reunión del 21 de septiembre y que lógicamente va a estar atenta a la evolución del índice de precios al consumidor, sobre todo el IPC subyacente, que excluye alimentos y también energía, y es un dato muy importante para el Banco Central, que tiene y sigue de cerca, lógicamente, para poder tomar decisiones hacia a futuro. Así que esto es lo que nos depara una semana importante, con importantes también movimientos en las criptomonedas. Pero vamos a meternos directamente en nuestro calendario económico, un calendario económico que, como solemos decir, es más que relevante desde el punto de vista de los datos a tener en cuenta, de lo que entendemos será seguido de cerca por los mercados. Por eso es que vamos a comenzar el día de hoy, donde se conoció el PBI, el Producto Bruto Interno en Reino Unido. La cifra fue por debajo de lo esperada.
0,2% y, como en algunos titulares estuvimos leyendo, muy cerca de lo que es el umbral entre el inicio de una posible recesión. ¿Por qué? Porque lógicamente el dato previo ha sido negativo. Sin embargo, la recuperación con el dato del día de hoy nos mantiene todavía con esperanza en lo sucedido en Reino Unido, un país que viene golpeado por el fallecimiento de la reina, y más allá que se esperaba por ahí algún impacto un poco mayor en el mercado, lógicamente todavía se esperan algunas consecuencias a un plazo un poco mayor. Sin más datos de relevancia en la jornada del día de hoy, nos vamos a enfocar en los siguientes días de la semana, sobre todo mañana 13 de septiembre, porque bueno, como decíamos recién, entendemos que el plato fuerte de la semana vendrá aquí, ¿no? Desde los Estados Unidos, y en la inflación minorista y sobre todo la inflación subyacente, como decíamos recién. Se espera un descenso o un dato que en principio se espera se mantenga sin cambio, como el Core Índice de Precios al Consumidor o CPI en 0,3, lo cual sería un dato recibido en forma positiva por el mercado en cuanto a los controles que están teniendo respecto a moderar el fuerte daño que viene generando la inflación. Seguimos luego con el miércoles 14 de septiembre, donde también se conocerán los datos de inflación minorista, pero en este caso en Reino Unido. Se espera se mantenga cerca del 10%, un dato importante que está impactando y lógicamente está llevando al Banco de Inglaterra a tomar medidas para paliar el efecto y las consecuencias graves que tiene la inflación sobre el pueblo de Reino Unido. Un poco más tarde, y siguiendo con los datos de inflación, será el turno desde los Estados Unidos del PPI o la cifra de índice de precios al productor, la inflación mayorista, que también se espera un descenso respecto a los datos previos. Por lo tanto, tanto el PPI como el Core PPI serán seguidos de cerca y lógicamente anticiparán lo que pueda llegar a ser la reunión de la Reserva Federal del 21 de septiembre próximo, como hacíamos mención. En otro orden, y ya cerrada la sesión americana, nos enfocamos en la sesión asiática porque conoceremos el Producto Bruto Interno o el GDP desde Nueva Zelanda y también los datos de empleo desde Australia. Jueves 15 de septiembre, en este caso las ventas minoristas y el índice de manufacturas de el Empire State serán los datos a tener en cuenta desde los Estados Unidos, ambos a las 9:30 horario del este, horario de Nueva York, y previos otros datos desde la producción y también de las peticiones de subsidio de desempleo. Por lo tanto, entre las 9:30 y 10:15 tendremos una batería de datos desde los Estados Unidos que sin lugar a duda marcarán sobre todo el compás de la jornada. Cerrando luego la jornada semanal el viernes 16 y una jornada luego de conocidos los datos de inflación no solamente en Estados Unidos sino también en Reino Unido. Conoceremos los datos de inflación en la eurozona. Hemos visto en las últimas reuniones que el Banco Central Europeo movió 2 veces el tablero y comenzó con también la escalada o suba de tipos de interés. Así que estaremos atentos también en cómo viene repercutiendo la medición de la inflación en la eurozona. Previo a la comunicación del dato del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, un dato de medio impacto, pero ante la carencia de datos relevancia pueden brindarnos algún movimiento que ataque, o mejor dicho, que influya en el dólar y también los índices bursátiles americanos. ¿Qué nos depara el mercado? Bueno, vamos a meternos directamente en nuestra plataforma gráfico y ver qué está sucediendo en el día de hoy y qué es lo que puede llegar a suceder en las próximas jornadas. Hablamos de una semana que, sin lugar a duda, el dólar va a ser el protagonista, por lo cual, ¿por qué el dólar? Porque bueno, es lo que decíamos en el inicio de la jornada, el dato de la inflación en los Estados Unidos y lógicamente anticipando lo que pueda llegar a suceder con la próxima reunión de la Reserva Federal, que queda muy poquitito, menos de 10 días, es sin lugar al dólar el que está teniendo un comportamiento, por lo cual los invito a meternos directamente en el US Index, en el dólar index,
este indicador que nos muestra la cotización del dólar americano versus una canasta de monedas y que lógicamente nos ayuda como referente para poder anticipar posibles movimientos en el resto de los pares y también algunos sustitutos o complementarios en lo que implique activos. Fíjense que si lo vemos en gráficos semanales, una muy fuerte suba. Sin embargo, la semana pasada nos regaló un engulfing, una vela envolvente bajista que es de gran tamaño, engloba la semana previa y se aleja de los máximos. Esta vela suele tener fuertes incidencias bajistas y además nos agrega una apertura con un gap bajista que, aunque no fue cubierto todavía, nos marca la aceleración bajista en esta nueva semana, con un movimiento entre máximo y mínimo similar al 50% de lo que movió la semana pasada. Por lo tanto, parece ser que se despierta el ánimo bajista del dólar index y también lo que nos indicaría una debilidad del dólar ante el resto de las monedas. Por lo tanto, y como veíamos en gráficos diarios, se podría estar conformando una suerte de doble techo. Ya lo teníamos diagnosticado previamente con un primer impulso alcista, todavía nos falta un segundo impulso alcista y dentro de estos gráficos diarios fíjense que nos regaló un movimiento alcista, un retroceso y un movimiento mayor. Se podría estar conformando en gráficos menores una suerte de hombro, en este caso estaríamos observando la cabeza y nos faltaría desde los niveles actuales todavía un impulso al alza para luego sí recién empezar a apreciar un retroceso mayor, el quiebre de la zona de los 108 y desde ahí una caída aproximadamente de 200-250 puntos. Vamos a dejar marcados nuestras zonas claves 108 y fíjense que desde la zona de 110-60 deberíamos observar un movimiento bajista, el quiebre de la línea directriz y superada la zona de 106, unos 400 puntos aproximadamente hasta 102.50, 102.60 como objetivo en caso de confirmarse esa suerte de hombro, cabeza, hombro que nos anticiparía la pierna del segundo techo y desde ahí nos anticiparía un fuerte movimiento en dirección bajista. Patrones chartistas que nos muestran agotamiento en gráficos menores, patrones chartistas en gráficos mayores en formación, zonas definidas que nos podrían indicar claramente un nuevo recorrido importante a la baja y cambio de escenario y una zona de inflexión, una zona de salida que nosotros tenemos marcada en 109.60, 109.70 porque en caso de ser vulnerada podría regalarnos un nuevo impulso a los máximos y de ser quebrados los máximos entonces estaríamos abandonando este posible escenario que en este momento consideramos con argumentos bajistas en formación. Luego hablar del dólar index, vamos a meternos un poco en las monedas, en este caso los invito a seguirme con la libra esterlina dólar, en una semana donde también conoceremos la inflación desde Reino Unido y donde, como estuvimos observando en el último tiempo, máximos descendentes, fuertes caídas y una libra esterlina que parecía apuntarle a la unidad, algo que años atrás parecía algo inaudito, porque históricamente aquellos que tomábamos decisiones en el año 2000, 2005, 2008, si la libra nos tenía acostumbrados a tener una fortaleza y ser siempre más cara que el dólar, pero sin embargo las cosas cambian, golpeó la crisis de hipoteca en Estados Unidos, golpeó el Brexit y lógicamente la fortaleza última del dólar nos ha hecho acostumbrar en el último tiempo una libra más cerca de la unidad que de las dos unidades. Pero como decíamos hace un tiempo atrás, en gráficos diarios tenemos una suerte de cuña en formación, máximos descendentes y mínimos que empezaron a mostrar cierto agotamiento en gráficos menores y en 4 horas un doble suelo en formación finalmente quebró la zona de cuello en 1.1630, 1.1640 y tenemos una libra cotizando en 1.17 en estos momentos. Si tuviésemos que medir el objetivo final de este recorrido, todavía faltarían unos 80 pips aproximadamente porque ha movido 100, pero nuestro objetivo está cerca de 1.1820 y por qué no la zona de 1.19. Fíjense el primer intento, el segundo intento, doble suelo confirmado, quiebre, pullback y en este momento, luego de
quebrar los máximos por encima de 1.1720, deberíamos ver una extensión del recorrido hasta la zona de objetivo marcada y mencionada recientemente. ¿Sí? Creemos que podría llegar hasta 1.19 con zona de parada previa en 1.1820. Para eso debería empezar a formar mínimos ascendentes y lógicamente por encima de 1.19, 1.1930 deberíamos analizar un quiebre de esta cuña bajista y un fuerte movimiento en dirección alcista que lo puede desarrollar en las próximas semanas. Hablamos de la libra esterlina, vamos a ocuparnos un poquito del euro dólar con un movimiento similar. La semana pasada finalmente nos regaló el objetivo que estábamos esperando en la zona de 1.0210, 1.02. ¿Por qué? Porque también nos mostraba un patrón similar, un movimiento de ida y vuelta con varios intentos fallidos en la zona de 0.990. Esos intentos fallidos en gráficos mayores, nos referimos a gráficos diarios, nos regalaba una suerte también de doble suelo que terminó de confirmarse en el día de hoy con el quiebre de la zona de cuello en la unidad 1.0040, 1.060. Este movimiento de doble suelo nos acaba de regalar hace un ratito el objetivo y nuestra zona de inflexión. ¿Por qué? Porque en caso de que quiebre 1.02 nos podría regalar un nuevo movimiento en dirección alcista con la zona de 1.0340 como próximo objetivo previo al nivel cercano a 1.0480 en gráficos diarios. ¿Qué significa? ¿Que ha cambiado la tendencia? No. Indica esto que ha detenido el movimiento bajista, ha empezado a mostrarnos una recuperación al alza y aunque todavía esperamos un nuevo movimiento a modo de pullback de confirmación en baja para luego regalarnos un nuevo movimiento en alza, lo cierto es que empezaron a aparecer señales de fuerte sobreventa en gráficos menores, el quiebre de ciertas zonas de resistencia que nos empiezan a regalar nuevas subas, quiebres de zonas previas y el inicio de un movimiento correctivo mayor. Así que atentos a lo que pueda llegar a suceder. Pareciera que el dólar entra en un escenario bajista para las próximas jornadas, lo cual implicaría suba de la libra y suba del euro. Solemos hablar también del oro, un oro que viene siendo fuertemente afectado por el comportamiento de un dólar que en estos momentos se empieza a debilitar. Y fíjense lo que nos regala el oro en gráficos mayores. Hablamos de la fuerte lateralización entre 1680 y 2070. Encontramos unos 5, 6, 7 intentos entre 1680 y 1690 en gráficos semanales. Observamos en gráficos diarios un primer intento y un segundo intento fallido. Y en gráficos de 4 horas un patrón similar al que veíamos en el euro y también al que veíamos en la libra esterlina. Teníamos un primer intento y en este momento un segundo intento en lo que podría mostrarnos o anticiparnos un posible doble suelo también en formación entre 1730 y la zona de 1690, unos $140. Hoy intentó superar y quebrar los máximos de la semana previa, no lo pudo hacer todavía, retrocede, pero si se mantiene por encima de 1730 vamos a tener como próximos objetivos 1750 y desde 1730 a 1690 nos marca unos $40-50 donde esa línea directriz de máximos descendentes y 1750 podría ser el primer objetivo y en caso de quebrar nuevo recorrido de recuperación mayor del oro. ¿Qué significa? Que tenemos un doble techo en lo que también podría ser en gráficos diarios un doble suelo en lo que también podríamos anticipar un segundo doble suelo en gráficos diarios. ¿Qué significa? Que los intentos fallidos de continuación a la baja, respetando las zonas de equilibrio previas, la debilidad del dólar desde el punto de vista fundamental y los intentos fallidos en gráficos menores podrían anticipar una recuperación mayor para el oro en las próximas horas, en los próximos días y en caso de superarse 1800 podríamos tener la zona de 1915-1920 como objetivo próximo para el cierre semanal y por qué no para la próxima semana. Vamos a ver un poquito qué está sucediendo con los índices también. Vamos a hablar en este caso del Dow Jones,
uno de los principales índices que está teniendo recuperaciones en este momento, algo que nosotros veíamos posible. ¿Por qué? Porque luego de ese movimiento direccional alcista que mantuvo durante gran parte de la pandemia, que nos mostró máximos históricos nunca antes vistos, finalmente llegó la corrección, la fuerte caída, y en estos momentos, en gráficos semanales, observamos una recuperación luego también de una envolvente en la semana pasada. En este momento lo que nosotros observamos es un movimiento de ida y vuelta en el corto plazo. Nos referimos a las próximas jornadas diarias y también la semana actual y la semana siguiente. Puede que veamos un movimiento mayor en dirección alcista con próximos objetivos cercanos a los 33.200, 33.300 puntos básicos, donde vemos y donde trazamos la línea de máximos descendentes. Si lo tuviésemos que medir como un movimiento último, se podría estar observando una suerte de lateralización en un ida y vuelta, ¿sí?, a modo de canal alcista. Sin embargo, en este momento y antes de los 3.300 empieza a testear una zona de fuerte, una zona de fuerte equilibrio, donde ha habido detenciones de máximos, mínimos y cierres en el pasado. ¿Por qué? Porque los 32.500 es un importante nivel, donde en estos momentos también estamos viendo en gráficos diarios, ¿sí?, donde confluyen las EMAs, en este caso una EMA de 30 que tenemos aquí y una EMA de 100. Esto implica una zona de equilibrio también dinámica que suele ser respetada por el mercado. Entonces, a modo de resumen, en gráficos diarios y en gráficos menores entendemos que hay movimientos laterales. En gráficos mayores, semana y mes, esperamos y comprendemos que todo movimiento al alza puede ser una muy buena oportunidad de venta, sobre todo en índices bursátiles. Por lo tanto, si no tuviese que empezar a tomar decisiones, buscaría zonas por encima del precio actual para poder colocar ventas y poder, lógicamente, colocarse dentro de una tendencia mayor que en este contexto actual de inflación, de subas de tipo de interés ascendentes y por largo tiempo, entendemos va a golpear a los mercados de renta variable y augurarían un movimiento posiblemente bajista de los índices de aquí en adelante. Concluyendo el día de hoy y dándole un poquito de espacio a las criptomonedas, veníamos hablando de un movimiento lateral en el Bitcoin. Nos ha quebrado la línea de máximos descendentes, por lo cual pierde vulneración. Sin embargo, lógicamente la zona lateral sigue vigente y nos marca claramente la falta de tendencia en gráficos diarios y en 4 horas, donde se debilita la tendencia bajista mayor. Sin embargo, hasta que no se quiebre la zona de los $25.000, vemos más probable el quiebre de los 19.000 y el inicio de un nuevo impulso hasta los $10.000. Por lo pronto, la lateralización se mantiene vigente, recupera posiciones en estos momentos muy cerca de los $22.300, $22.400, y en caso de vulnerar podría ir a visitar esa zona clave que nosotros tenemos marcada cerca de los $25.300. Mientras que no vulnere esta zona, el comportamiento del Bitcoin es lateral, con probabilidades de quiebre de la zona de los $19.300 y extensión de un recorrido tendencial bajista que tiene un objetivo lejano, pero ahora más cercano todavía, en la zona de los $10.000, $10.300. Bien, hasta aquí llegamos con nuestro análisis del mercado. Hablamos de lo que está impactando en los mercados, lo que impactó en el inicio de la semana, lo que entendemos será el calendario económico más relevante a tener en cuenta, con la inflación minorista como cita de la semana, y estuvimos analizando algunos de los principales instrumentos. Sin lugar a dudas, seguramente alguna sugerencia, comentario, crítica les guste enviarnos. Para eso es que compartimos con ustedes nuestros datos de contacto. Aquellos que quieran visitarnos, nuestra página es www.molefex.com, nuestro correo electrónico es info@molefex.com, y aquellos que utilizan redes nos pueden contactar
no solamente en YouTube, donde tenemos el canal y subimos nuestros videos y una gran cantidad de información, sino también a través de LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram, donde quedamos atentos a recibir cualquier tipo de comentario, sugerencia o crítica, como hacía mención recientemente. Muy fuerte abrazo, excelente semana, nos encontramos día a día los próximos días en el mismo horario y aquí en el mismo canal. Muchas gracias.